El personaje Punch fue introducido en Inglaterra por un titiritero italiano, Pietro Giomonde, de Boloña hasta 1662. Su nombre procede de Pulcinella, de la Comedia dell'arte, y enseguida se anglicalizó como Punch. 4 años después aparece de nuevo con el nombre de Puncinello y en 1667 de nuevo como Policinelli en diferentes documentos de la época. En aquel periodo, Punch era todavía una marioneta con la varilla ajustada a la cabeza. Es probable, sin embargo, que el personaje ya fuera habitual en los escenarios ingleses a raíz de la clausura de teatros de actores entre 1642 y 1660, como parece confirmar un cartel anterior de este último año, en el que se anuncia la función del titiritero John Harris en la Feria de Bartolomé. El titiritero estadounidense Bill Baird cuenta que la primera esposa del abreviado Punch se llamaba Joan hacia 1688, que con el tiempo se convertiría en la famosa Judy. Ambos son mencionados en los espectáculos que en el siglo XVIII ofrecía en Londres el titiritero Martin Powell, un individuo físicamente parecido al personaje de Punch, es decir, pequeño y jorobado. Punch empezó a aparecer como títere de guante en las calles de Londres. Los primeros registros que atestiguan estas apariciones datan de 1785. Perdió una de sus 2 jorobas, la del pecho, adelgazó, le creció la nariz y la barbilla, y se le impuso la costumbre de presentarle con un enorme bicornio de almirante. Entre los más famosos y populares intérpretes del personaje de Punch y su troupe destacaron el norteamericano George Prentice y el inglés Percy Press. No está del todo claro si Punch fue un resultado de la evolución de los espectáculos de títeres que ya existían o si fue una importación nueva de Italia. Probablemente ambas versiones tienen parte de verdad. La puesta en escena tradicional solo requiere 2 titiriteros. El artista escondido en el teatrino da vida a los muñecos con sus manos y algún otro recurso o accesorio, y el pregonero o narrador llamado The Butler. Era este el que convocaba al público al son de la trompetilla y el tambor. Cobraba las entradas e iba explicando el atropellado y medio incomprensible discurso de Punch.
El argumento en las farsas que protagoniza Punch suele representar las aventuras y desventuras de un personaje simple, pobre y atrevido, que, sin atender a códigos de honor, lucha contra poderosos y explotadores, convirtiéndose así en héroe de un público popular en general e infantil en particular. Entre sus grandes hazañas, que solo a un títere se le permitirían como tales, están ahorcar a un policía, montar en cocodrilo o aporrear a todo el mundo, en especial a su esposa, y el diablo se lo llevaba al final del espectáculo. Aunque a finales del siglo XVIII comenzó a conquistar incluso al diablo. Por otra parte, el nuevo espectáculo de títeres de guante introdujo un perro llamado Toby, que había sido una característica de los espectáculos de títeres de guante de Pulcinella italianos, y Punch era condenado a la horca. Pero ahora convencía al verdugo para que le enseñase cómo funcionaba y para que pusiese su propia cabeza en la soga, momento en el que Punch rápidamente lo ahorcaba. Un nuevo personaje, el payaso, creado por el famoso Joseph Grimaldi para los espectáculos de arlequinada inglesa. Se añadió al reparto junto al doctor, al sacristán, al policía, al dueño del perro y a tantos otros personajes como al artista le pareciese oportuno. La obra aún consiste en una serie de diálogos entre Punch y alguno de los otros personajes, de los que se deshace rápidamente por medio de su bastón, con excepción del payaso. Cualquier diálogo es complementario a la acción, pero Punch habla siempre a través de un pito o suazo, ingrediente especial en los espectáculos de títeres desde al menos el siglo XVII. Violento a la par que simpático y elemental, artífice de los asesinatos más grotescos que se puedan imaginar. Su representación ha sido prohibida en varias etapas de la historia inglesa.
En 1828 se publicó un texto del espectáculo, ilustrado por George Cruikshank, y basado principalmente en la representación de un showman italiano llamado Giovanni, anglicalizado como George, Pacini, que había llegado a Londres en 1779. Esto estableció un formato básico para la representación que se convirtió en una característica popular de las calles inglesas. A diferencia de otros países europeos, no ha habido nunca más de una obra de Punch para el popular espectáculo de títeres de guante, pero esta se ha sometido a un sinfín de variaciones. Un elemento esencial era el socio o butler que recogía el dinero de los espectadores, tocaba la gaita, el tambor y a veces entablaba diálogos con Punch. Las celebraciones que conmemoraban los 300 años de Punch en Inglaterra tuvieron lugar el 26 de mayo de 1962, con un oficio religioso y los espectáculos públicos en Covent Garden. Tal acontecimiento, organizado por la Society of Theatre Research, Sociedad para la Investigación Teatral, y el British Puppet and Model Theatre Guild, Asociación Británica de Teatro de Títeres y en Miniatura. En Gran Bretaña, Percy Press actuó en varias películas, así como George Prentice en Estados Unidos, representando a Punch en vodevil. El largometraje The Punch and Judy Man, El hombre de Punch y Judy, protagonizado por Tony Hancock, fue rodado en 1962. Documentales como Success Story, una historia de éxito de la BBC en 1975, Punch and Judy, Punch y Judy, Consejo de las Artes en 1982 y As Pleased as Punch, Más contento que unas Pascuas, Central TV en 1987, explotaron la historia y el atractivo del espectáculo. Desde el siglo XVIII ha habido diferentes puestas en escena con Punch interpretado por actores, bailarines y cantantes de ópera. También ha aparecido en numerosas ocasiones en la literatura.
Oscar Oswald intentó por primera vez formar una sociedad de intérpretes de Punch en 1955. Su Association of Punch Workers, Asociación de Trabajadores de Punch, desapareció con su muerte en 1976. Pero en 1980, Percy Press II fundó la Punch and Judy Fellowship, seguida en 1985 por el inicio del Punch and Judy College, facultad de Punch y Judy, de los profesores Glenn Edwards y John Stiles. En 2012, ambas organizaciones permanecían activas. En 1975, el Covent Garden perdió su mercado y para ayudar a la regeneración de la zona, la asociación Alternative Arts, Artes Alternativas, liderada por Maggie Pinhorn, organizó un festival en el vecindario en colaboración con el reverendo John Arrowsmith, pastor de la iglesia de St. Paul. Este fue el primer Mayfair, Feria de Mayo, que tuvo lugar en 1976 en las proximidades de St. Paul, para celebrar el arte del manejo de títeres cerca del lugar donde Samuel Pepys asistió por primera vez a una representación de Punch en 1662. El Mayfair de Covent Garden se ha convertido en un gran acontecimiento en el calendario de Punch y Judy. La asociación y la facultad también organizan otros festivales dedicados a Punch a lo largo del país. De las familias relacionadas con el espectáculo en la época victoriana, los Green, Jason, Smith y Farkas permanecieron en activo hasta el siglo XX, mientras que los Codman y los Mag siguieron representando el espectáculo hasta los primeros años del siglo XXI. Durante el siglo XX, muchos otros comediantes cobraron importancia, siendo el más famoso Percy Press I. Entre otros intérpretes de Punch, que también representaron otros personajes, los más conocidos son Fred Tigner, Wal Kent, Kisto, Edwin Sims y Brian Clark, siendo Clark el más prolífico y aún en activo en 2012.
El humilde espectáculo callejero, en el que todo lo que no atrajese la atención del público debía ser eliminado o de lo contrario el comediante moriría de hambre, ha encontrado una valiosa y duradera fórmula: una actuación en vivo en la que se fomenta la participación activa del público. La llegada de la corrección política ha llevado a algunos comediantes a modificar el espectáculo, reduciendo las bufonadas y eliminando la escena del ahorcamiento. Sin embargo, otros intérpretes se han opuesto a ello, ya que consideran que estas modificaciones afectan a la tradición. El espectáculo de Punch y Judy sigue siendo una característica popular en las fiestas al aire libre, festivales y fiestas infantiles. En la actualidad, más de 100 profesores, hombres y mujeres, representan este espectáculo regularmente. Su futuro está, literalmente, en sus manos, siempre que tengan el ingenio, la habilidad y la tenacidad que Punch requiere.